Ahora sí, ya son Sí. 8:33, análisis de fondo. Estamos con nuestros panelistas, los vemos también a través del streaming, ¿cierto? Está Jaime Belolio, exministro académico, y Javiera Arce, cientista política, integrante de la red de politólogas, que nos saluda además desde Londres. Buenas tardes, Javiera, para ti. Buenos días, Jaime. ¿Cómo están? Hola. Oye, Muy buenos días. ¿Qué tal? es notorio cuando alguien está en verano y otros estamos entrando al frío. Javiera de polera manga corta, con actitud primaveral, y Totalmente. nosotros aquí ya todos bien abrigados. Totalmente. Oye, vamos a partir. Tenía la tentación, pero no se lo voy a preguntar, tenía la tentación de preguntarle por Kate Middleton y su situación de salud a la Javiera Arce, que entiendo que es noticia en Londres, pero vamos a partir por otra cosa. Jaime, Pero hubo debate anoche, Sí. hubo debate de Hubo- primeros sí, ministros, pues, de tienes candidatos a primeros ministros. toda la y razón. fue súper interesante. oye, pero partamos por lo que ocurrió acá ayer, cuando ya se supo, bueno, el día lunes se supo que Daniel Jadwe quedaba con medidas cautelares, quedaba con prisión preventiva. El alcalde de Recoleta ha tenido varias consecuencias a nivel como político y de declaraciones. El Partido Comunista ahí se ha dividido entre algunos parlamentarios que han insistido que esto es una persecución política, mientras que la autoridad, el presidente, se ha guardado de hablar de persecución política, pero han hablado en contra de lo que ha determinado la justicia. Y la justicia hizo una advertencia importante, la jueza, cuando dio a conocer esta medida cautelar el lunes pasado, y dijo que no se dejaban, estoy parafraseando, Sí. ¿cierto?, pero que no se dejaban influenciar por ideologías políticas. Jaime Belolio, ¿cómo ves las consecuencias que esto puede traer en términos políticos y también de la relación que hay y la crítica, que esta vez desde el Partido Comunista a la justicia, pero también la hemos tenido de la derecha? Solo añadir que no solo eso, sino que ayer hubo un comunicado de jueces y fiscales, de la Asociación de Jueces y de la Asociación de Fiscales, que finalmente criticaron las protestas y lo que había dicho el Partido Comunista, declarando que este era un hecho inédito y llamando a la prudencia. Digo, también viene desde allí la advertencia. Jaime Belolio. Mira, a mí me sorprende un poco el que el Partido Comunista haya decidido tan fuertemente ligar su suerte futura a la prisión preventiva de Daniel Jadwe. Porque ya sabíamos este discurso de un pie en la calle y un pie en la moneda, lo venían diciendo hace mucho rato, desde el gobierno de la presidenta Bachelet. Sin embargo, acá son los dos pies en la calle, porque tú no puedes al mismo tiempo ser parte del gobierno y decir después que no hay Estado de Derecho cuando dice que hay una persecución política por parte de la justicia. No se puede, digamos. O sea, ahí Una o una contradicción. u otra. Por supuesto. Y nosotros vimos un grupo particularmente de diputadas y diputados también del Partido Comunista que han sido brutalmente duros con este gobierno. O sea, Daniel Jadwe era la línea opositora al gobierno por la izquierda. Eso hace un buen rato que estaba en esa línea. Y se le sumaban algunas diputadas y diputados que habían acusado al presidente Boric de negacionista, le votan en contra todos los proyectos de seguridad, etcétera. O sea, hay una relación súper tensa, pero cuando ya oficialmente organizan una marcha para presionar, después dicen que esto es un lofer, de que no hay Estado de Derecho. Nadie ha hecho más lofer que el Partido Comunista en los últimos años. Presentaron más de 40 querellas basadas en mentiras durante el periodo del presidente Piñera. Y aquí lo que les ocurrió es que se pillaron los dedos en la puerta. Tanto así que habían presentado, yo sé que ustedes ya lo habían hablado, presentaron un proyecto de ley en enero para decir que se presumiera que una persona, funcionario público que estaba siendo imputado, no sancionado, imputado por delitos de probidad, tenía que suponerse de que iba a ser un peligro para la sociedad y por tanto no podía entregársele sino otra cosa que una prisión preventiva. Y eso lo firmaron todos los parlamentarios del Partido Comunista que hoy día reclaman de que esto es injusto. Entonces, la verdad es que uno puede defender a sus amigos, uno puede decir, oye, mire, ¿sabéis qué? Esperemos con justa razón, ¿no? De que la inocencia es hasta que se pruebe lo contrario, pero otra cosa distinta es esta política completamente, en mi opinión, fuera de la democracia, que pretende presionar fuera de los límites de la democracia para conseguir impunidad para los propios, pero Ahora, el castigo gobierno- para los del frente. Connie. No, iba a sumar que, para darle la palabra después a Javiera, pero esto o ahora lo vemos del Partido Comunista y tal vez, claro, con este nivel de manifestaciones no lo habíamos visto. De hecho, dicen es inédito desde el Poder Judicial. Pero las críticas
al Ministerio Público. Estoy pensando en la fiscal Chonga, en el caso Pionono, por parte de parlamentarios también. Y de José Antonio Kast. Y de la UDI, y que fueron como a acompañar, ¿cierto? Al carabinero Sebastián Zamora, en el caso Pionono también. También hay un duro cuestionamiento que se debiera juzgar igual, ¿o no? O se debiera rechazar igual. Javiera. Jaime. Sí. O sea, Sí. Sí, sabes que, bueno, yo estando de acuerdo con lo que dice Jaime, yo creo que es súper peligroso cuando el poder político empieza a cuestionar otras instituciones. Y instituciones tan importantes como que aseguren precisamente el Estado de Derecho. Entonces, hay música, me suena música. Sí, yo también escucho música. Y es buena música en todo caso. Sí, que Está buena. nosotras nos gusta bailar. No debe ser Está nuestra, buena. Música de fondo para, nuestra música de fondo para escuchar a la Sí, Javiera. nuestra Exacto, cortina. a lo que viene. Gracias, me encanta tener un soundtrack. No, mira, ¿sabes qué? Lo que me pareció como lo más curioso es cuando empezaron a decir que poco menos que, y eso no sé si fue un tuit de Hugo Gutiérrez, empezó a comparar a Jadwe con Lula. Y eso a mí me parece súper peligroso, porque son dos casos, o sea, no vamos a comparar a Jadwe con Lula, o sea, me disculpan con toda la buena onda que uno le puede ¿En tener qué a sentido Jadwe, no, Javier? pero no son iguales, no son No, comparables. sí sé. Por favor. O sea, yo trabajo temas de política brasileña, que es un poco lo que estoy haciendo en mi tesis, y como que de verdad no tienen ninguna relación, ninguna comparación. Ahora, a mí me parece súper peligroso en tanto lo que está haciendo el Partido Comunista de ir a hacer representaciones públicas y esto como de andar manifestándose en contra de resoluciones judiciales, siendo que hace muy pocos meses querían meter preso a todo el mundo. Entonces eso acá yo creo que nos sirve como lección a todo el mundo de que no hay que pontificar tanto, porque en esto a cualquiera le puede pasar. Sí, buen punto Entonces ese. ahí hay que tener cuidado con cómo hacemos la crítica, porque en eso también cuántas veces han tenido que tragar sus propias palabras la gente misma que está en el gobierno. Pero por otro lado, y en esto creo que hay que ser menos hipócritas también, es que la derecha ha criticado y ha incluso promovido un nivel de odio hacia la fiscal Chong, por ejemplo, y hacia una serie de personas que están a cargo de la otra investigación también, y eso me parece totalmente inadecuado, inapropiado, y que atenta contra la democracia. También, o sea, lo más patético claro, fue ver a los parlamentarios metiéndose al centro de justicia a defender a Crespo. O sea, o como se llama el otro personaje que tiró al niño, o sea, que lo Sí. están al investigando carabinero por Zamora, que lo están investigando. por Zamora. eso. Sí. que me pareció muy patético lo que hizo la Camila Flores, la Chiara Barsetti y un montón de otros personajes también de Chile Vamos y de Republicanos que están defendiendo un carabinero. O sea, y de nuevo, y además hacen que otras personas generen un odio hacia la fiscal Chong, que a mí me parece totalmente inadecuado también, tanto como estoy criticando la actitud que no me gusta del Partido Comunista, en este caso también a mí me parece que es terrible, o sea, lo Sí. que hace también la derecha. Sobre todo quizás cuando estamos hablando de que son parlamentarios, porque si lo que queremos previo Eso es grave, y eso es claro, grave, eso es grave. y en el fondo lo que queremos es mantener, sostener y mantener como incólume el marco institucional de nuestro país cuando son otros poderes del Estado, porque no es solamente un dirigente de un partido político, sino que son otros poderes del Estado los que cuestionan duramente, en este caso, ¿no es cierto?, al Ministerio Público, a la justicia. Eso es muy complejo porque si entramos en ese juego, entonces después tenemos que esperar que los jueces empiecen a criticar a los parlamentarios, o sea, empieza un trasvasije que Es peligroso, medio que frágil, ¿no? deteriora Sí. la democracia. Sí. Eso es lo complejo de esto. Ahora, Mira, sí, Jaime. Perdona, no, a mí me parece que hay una distancia súper grande, digamos, entre juntar 400 personas para amenazar, digamos, en el Centro de Justicia, que No vaya vi un diputados parlamentario. comunistas dentro del Centro de Justicia. Bueno, No claro. vi diputados adentro. No, Creo que la derecha excedió sus límites. No, En no, ese no, no. sentido de Estaba casi la introducir bancada personas. completa del Partido No Comunista, los vi, digamos. no O sea, los vi, pero sí, los sí, otros estaban. también estaban intimidando Eh, al Poder Judicial. O sea, ninguno de los dos casos está No, o sea, pero es me que parece espérate, que pero son duros. déjame explicar lo que quiero decir. Yo creo que hay una distancia muy grande en amenazar e ir con un grupo, una turba, digamos, que inclusive suspende el metro, el libre tránsito, y la actitud, digamos, amenazante constante, porque yo me acuerdo, yo era parlamentario cuando el Partido Comunista hizo una acusación constitucional contra 3 jueces de la Corte Suprema porque no le gustaron sus fallos. Entonces, pero eso está inclusive dentro de la institucionalidad porque se podía hacer y se rechazó, digamos. Ujú. Entonces, que vaya un parlamentario
u otro a una audiencia, claro, uno dice, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es el objetivo final? El que haya críticas al trabajo de la Fiscalía es parte de la democracia, pero hay un límite. Y el límite en este caso es cuando tú tienes parlamentarios oficialistas, el presidente del partido oficialista, personas que hoy día tienen cargos ministeriales. Y la posición es que no hay Estado de Derecho. Eso es lo que están diciendo. No es una crítica particular contra la Fiscalía, no es una crítica particular solo sobre la jueza, sino que es que no hay Estado de Derecho. Entonces, yo creo que eso es una distancia súper grande con respecto a otras críticas. Y yo comparto que obviamente uno necesita que la institucionalidad funcione. Entonces, claro, hemos tenido antijueces como Urrutia, digamos, ¿no? Que hace justo lo contrario de lo que Sí. debiese hacer un juez. Pero eso tiene también su camino, en el cual tú puedes hacer esa crítica y puedes poner la evidencia arriba de la mesa, pero generar odio en contra de nadie, digamos, es algo que me parece que sea propio de las herramientas propias de una democracia. Y en eso yo creo que por eso decía que aquí el Partido Comunista se atrapó los dedos, digamos, porque ellos han sido quienes más han promovido el lawfare y hoy día les tocó a ellos mismos. Pensando en que iban a castigar a otros, en verdad se castigaron a ellos mismos y lo que más les cuesta, es, después de haber pontificado mucho, es que se encuentran dentro de un saco de corrupción. Así como le tocó al Frente Amplio con el caso de las falsas fundaciones, hoy día le toca al PC y por eso es que ¿Cómo? le están... Sí, porque tanto el Frente Amplio como el PC habían pontificado con respecto a la probidad, a la transparencia y otro, y resulta que el Frente Amplio le toca, digamos, el caso de las falsas fundaciones, de RD en particular, y ahora al Partido Comunista con una persona emblemática, digamos, que está en prisión preventiva. Entonces, el problema más largo es algo que hemos conversado muchas veces acá, ¿no? Que la gente te diga, son todos iguales, y por tanto, Que se este vayan es un todos. problema de la política, que se vayan todos, entonces saltémonos la institucionalidad y eso solo fomenta la lógica populista, que es la antítesis, digamos, de la democracia. Javiera, ¿cuánto, perjudica o cuánto crees tú que importa el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Nicolás Maduro, al alcalde Daniel Jadwe? Y, Criticando a la justicia chilena. Claro, a eso voy a sumar, porque podría apoyarlo y digamos, todo Claro, el mundo es libre de sí. apoyar a quien sea. Pero lo que él dice, o sea, lo que el partido dice, es que Jadwe es víctima de la infame estrategia violatoria de los derechos humanos mediante la instrumentalización de la justicia como modalidad de acción política. O sea, está acusando directamente de Persecución política. de persecución política. O sea, no sé si es tan gravitante lo que opine Maduro, ¿no? Que tiene un sistema totalmente cuestionado en términos democráticos. Y si un apoyo así es relevante en la esfera pública, yo no estoy tan cierta. No, pero la intervención de política, una nueva intervención en la política, digamos, Interna. chilena. En la política interior. Claro. Sí, claro. es que ese es el tema, ¿no? Y Hay eso una es cosa grave. desafiante. Exacto, y a mí me parece totalmente inoportuno, me parece complejo, pero además recordemos que Jadwe también se fue a pasear para allá, creo, unos meses atrás, ¿o no? Trató de ir, pero... No, pero siempre trató está de ir. yendo, No, pero, mucho. no, pero la última vez, Sí, un lo par de bajaron. semanas No antes de la alcanzó. formalización. Sí, pero no alcanzó a subir a la Claro, avión. entonces, ya, pero o sea, también a mí me parece totalmente absolutamente, o sea, me parece, y además esto, yo no sé si me sentiría tan orgullosa siendo militante del Partido Comunista, que bueno, en realidad tenemos como posiciones políticas absolutamente distintas en materia de política exterior, en realidad, pero no sé si eso le suma también a nivel como de Chile, teniendo además una crisis migratoria, precisamente un montón de personas de Venezuela que están en Chile por culpa de Maduro. Entonces, no sé, yo creo que aquí hay que tener cuidado con los apoyos internacionales, por mucho que pueda ser interesante como el tema de la solidaridad, y además atreverse a cuestionar un poder del Estado, un mandatario otro país. extranjero, me parece, pero no. De o sea, una por justicia favor, no. que también, ¿no es cierto?, está investigando, que hasta ahora lo crimen, único que vemos claro. en el caso del ex Ronald teniente Ojeda. Ronald Del Ojeda, exteniente, es que hay la claro. única tesis que hay es que hay un móvil político. Entonces, digo, sí, Exacto, hay una entonces como trama. que también, como que tiene que lavar la ropa en su casita, ordenar su casita y después opinar del resto, porque a mí Sí. me parece que no procede. No procede, Ahora, no y es- esto, una última cosa sobre las relaciones, digamos, las consecuencias que ha tenido el caso Jadwe, pero Javiera, ¿cómo ves la relación Partido Comunista-Gobierno? Esto puede, porque da la sensación de que ha habido una cierta distancia, una tensión que no viene solo con el caso Jadwe, era anterior, pero que con esto como que se produce una mayor distancia o conflicto entre el Partido Comunista, que ha sido un partido importante de la alianza oficialista.
Sí, pero también yo no sé si esto ha ordenado o es un eje articulado en torno a Jadwe. Yo ahí me reservo mi opinión respecto a eso, si él concita todo el apoyo completo del partido. Ya. Yo creo que no. Entonces, y creo que ahí los ministros y ministras que están en el gobierno han tomado distancia Sí, totalmente. de Jadwe. Entonces, yo creo que esto más bien, más que como efecto articulador del partido, yo creo que esto puede traer consecuencias y coletazos complejos para el gobierno también. Entonces, y en eso han tratado de hacer un esfuerzo como de salirse un poco de esta cuestión, pero volviendo al tema, yo creo que la gran lección que nos ha dado tanto Democracia Viva como también lo que está pasando en Recoleta es que no hay que pontificar tanto en política ni ofender tanto a los adversarios. Y que eso ha sido lamentable, porque después que la voltereta, que no sé qué, porque se tienen que estar comiendo las mismas críticas. Entonces, acá creo que en estos tiempos en que la desmesura es parte de hacer política, es súper importante que tengamos y aprendamos estas lecciones también, y que en el fondo, cuando se sea oposición, también tener ciertos niveles de coherencia y de diálogo político con el que está al frente, porque me parece que, independiente de las ideas distintas que puedan tener de país, todos quieren algo bueno para el país, o por lo menos eso anhelan. Sí, junto con el tema Jadwe, que eclipsó de alguna manera la lectura post discurso presidencial del sábado, también apareció, lo decía recién el senador Lagos Berconi, el aborto. O sea, como que eso también dejó por la lectura de los otros anuncios o de los balances por debajo. Y el tema del aborto está puesto sobre la mesa. Leía, Javiera, que tú decías que te parecía que como no había tanto que mostrar, se había puesto un poco énfasis en esto. Pero ¿cómo lo ves tú, Jaime Belolio? ¿Esto puede impactar también a tu sector, a la derecha, al centro derecha, en el sentido de que tironea posturas frente a un tema como el aborto legal o libre? A ver, yo creo que evidentemente enrarece el ambiente, como decía el senador Lagos Weber, porque lo hace más tenso. Yo creo que en la cuenta pública tuvimos como en el fondo dos cuentas públicas, ¿no? Una primera que fueron los primeros 45 minutos, donde el presidente Boric inclusive citaba al presidente Piñera, a otros expresidentes, hizo como un discurso sobre la seguridad, sobre la importancia del crecimiento. De hecho, yo estaba escuchando y decía, a ver, ¿dónde voy a ponerme a criticar, digamos? Porque hasta ahí yo dije, chuta. Voy a Pero tener que salir a después defender, a aplaudir, claro, dijo Jaime después Belolio. Preocupado. después de esos 45 minutos hubo una segunda parte, las siguientes 2 horas, que yo creo que claramente le habló a su público. Y está bien, se entiende, vienen elecciones y por tanto necesitaba, frente al fracaso de dos reformas, como ha sido la reforma de pensión y la reforma tributaria, y la falta de gestión en materias tan relevantes como vivienda, como reconstrucción, como empleo y otro, necesitaba mostrar algo que aunara a su propia barra, digamos, y al mismo tiempo el frente generara menos disturbio, que es como la lógica del banderazo, digamos, en un partido de fútbol. Entonces, esto lo hacen no solamente por ir a provocar a los del frente, sino que obviamente hay una convicción de parte de ellos. Pero creo que no cooperan nada, digamos, en los otros temas que son las principales urgencias por parte de las personas hoy día. Y concentra esto en un debate, comillas, valórico, que me parece que es legítimo que tenga que darse en el Congreso. Yo, por ejemplo, nunca fui, digamos, ni creo que uno tiene que parar e irse. No, yo creo que uno tiene que enfrentar esas discusiones. Y uno tiene que decir, mira, estoy de acuerdo por esto, estoy en desacuerdo por esto. Ni tampoco condicionar el que, si tú presentas este proyecto, entonces yo no te voto ninguna otra cosa a favor. No, cada proyecto tiene su propia lógica y yo no veo a nadie dentro de la oposición hoy día que esté por el aborto sin causales, digamos. Entonces, otra cosa es el retroceso del aborto en 3 causales. Que eso ya creo que se manifestó, ese debate, digamos, sobre todo en la discusión el segundo constitucional. plebiscito. Sí. Claro, pero aquí yo veo que fue un discurso como a los propios, para aunarlo, lo veo más bien en una lógica electoral, y que quedó, por supuesto, eclipsado después con el tema de Daniel Jadwe. Comparto ahí con Javiera de que lo que diga el Partido Socialista de Venezuela como que importa poco para la opinión pública acá, salvo una cosa, diría yo, que puede ser relevante, que es que si es cierto que quienes asesinaron aquí a un disidente venezolano se fueron a Venezuela y queremos después que lo puedan extraditar, y por eso supuestamente vinieron fiscales venezolanos para acá, parece que eso no va a ocurrir bajo ninguna circunstancia, digamos. Que Entonces, esa es la lectura de fondo. No hay que quedarse solo con la declaración pública, sino los vericuetos que puede tener esa lectura, ¿no?, sobre el tema. Voló el tiempo. Javiera Arce, cientista política, integrante de la red de politólogas, y Jaime... Oye, sí, para hacer el punto. ¿Puedo replicar el punto Sí. del aborto?
A ver, ¿verdad? yo creo que el tema del aborto no es una agenda valórica, es una agenda de políticas públicas, ¿ya? Y ahí nos equivocamos totalmente, creo que estamos en formas totalmente distintas de verlo. Yo no, dentro de las áreas que yo trabajo jamás me he involucrado en derechos sexuales y reproductivos porque me parece que hay otras compañeras que sí están involucradas en eso. Creo que el tema del aborto, por lo menos para mí siempre es importante tener la esperanza en debatirlo, pero hay otras urgencias. Y me parece que estratégicamente haber puesto esto, y aquí coincido completamente con Jaime, fue haberle hablado al 30%. Si nosotros nos fijamos, o sea, el presidente Boric solo subió un punto después de su cuenta pública y no subió los 10 que siempre sube, que ha subido las últimas cuentas públicas. Entonces, estando en contra de que se clausuren debates y sobre todo viendo cómo está la composición del Congreso también y la ordinariez que yo ya veo que va a ser el debate, porque el debate, o sea, partiendo por esta gente que se paró entre Chile Vamos y republicanos, que se para del Congreso de una manera vulgar, totalmente condenable, esto puede polarizar inútilmente aún más una discusión política sobre todas las prioridades que tenemos y que tiene el país, que son las pensiones y la agenda de seguridad. Entonces, creo que se podrían buscar otros caminos de políticas públicas de igualdad donde sí pudiéramos confluir, por ejemplo, en materias institucionales, en materias de política pública, de igualdad de género, de centralización de las oficinas de igualdad a niveles regionales, a niveles locales, entregarle un poquito más de dientes a la institucionalidad de género. Lo que sí celebro es el protocolo del IBE, Sí. perdón, del aborto de 3 causales, Sí. que eso también Sí, ese es un ayuda reglamento a ordenarlo. un reglamento mejor. Pero creo que estando en contra de lo que dice Jaime, absolutamente, que esto es un asunto de política pública, yo hubiese aprovechado este tiempo porque es el último tiempito que le queda al gobierno para mostrar alguna de las reformas. Bien, de las que más hubiese aprovechado. relevantes. Ahora sí, Javier Arce, Jaime Belolio, muchísimas gracias. Un gustazo como siempre poder conversar con ustedes y Gracias. analizar, ¿no?, la actualidad.